Hola, buenas tardes. Mi nombre es Claudia Ríos. Vivo en Pucón desde el año 2006. Crecí en Santiago, después me fui al Parque Pumalín y ahora estoy aquí con ustedes. Lo primero que quería hacer con ustedes es que se pararan un momentito, los que puedan, los que quieran. Soltaran los brazos a los lados del cuerpo. Ahora arriba. Estirarse, a ver, sí, bien, como si los estuvieran tirando desde las manos. ¿Ah? Respirar profundo por la nariz si pueden. Ahora cerrar los ojos. Volver a respirar profundo. Y bajar los brazos. Asiento. Ahora también los quería invitar a que en pareja, con la persona que tienen al lado, muy brevemente conversaran entre ustedes qué es lo que más les gusta de la naturaleza. Entre ustedes, ¿ya? Una pareja, ojalá con alguien que no conozcan. ¿Qué es lo que más les gusta de la naturaleza? Ahí sí lo pueden integrar a él. Me interesa con él. Ya, a ver, ¿quién quiere compartir un poquito de lo que conversaron? O si no, vamos a hacer dedocracia. ¿Quién quiere compartir? Acá mi compañero me dice que le encantan los frutos, le encanta la miel, la sombra de los árboles. Ya. ¿Quién más quisiera compartir? Usted, por ejemplo. ¿Qué es lo que más le gustaba de la naturaleza a ella? Es que no dijo mucho. No dijo, ¿y a usted? A mí me gusta que de la naturaleza sacaron la base para todo lo que hay hoy día. Ya. ¿Quién más? ¿Usted? A mi compañero me comentaba que le gustaban los ríos, porque le gustaba bañarse y disfrutar y los lagos. ¿Por ahí? ¿Usted? ¿Sí? No habló con nadie. ¿Ya? Mi compañero le gustan los animales, sobre todo los que son endémicos a la región, los zorros y los tipos de gatos que hay. Ya. Todos los ¿Y usted que no compartió con nadie, ahora comparta con todos? Me gusta en general todo, la naturaleza en general. Ya. Creo que todo lo que es naturaleza es bueno. Ya. Bueno. ¿Por qué de la naturaleza? Porque la biodiversidad y la naturaleza están muy relacionados. Entonces ahora vamos a hablar un poquito de eso. ¿Y por qué partimos con este ejercicio? Porque cada uno de nosotros también es naturaleza. Tiene un cuerpo, ¿no es cierto?, que está vivo, que está hecho de células vivas. Estamos intercambiando oxígeno permanentemente. Y por lo tanto, cuando vamos a aprender, no solamente necesitamos aprender con todos nuestros sentidos, sino que con todo nuestro cuerpo. Hoy día entonces me pidieron que les hablara un poco de lo que era biodiversidad y agricultura. Biodiversidad es un término que está muy en la prensa, en las revistas y en muchas partes. ¿Lo han visto ustedes? Sí. Pero pocas veces entendemos a lo mejor de qué se trata este concepto.
Y lo que ustedes recién hablaron de la naturaleza y de las cosas que les gustaban de la naturaleza, todas las cosas que dijeron tienen que ver con la biodiversidad. El agua, la sombra de los árboles, los frutos que comemos. Todo eso tiene que ver y es parte de la biodiversidad. Y aquí algunos animalitos para empezar, al que le gustaba la fauna nativa. A ver, ¿quiénes reconocen algunas especies de acá? A ver, levanten la mano. ¿Usted? El sapo. Este sapo es una rana, no es la ranita de Darwin, se llama Hilorina selvática y es una rana arborícola, ¿ya? Que sube a los árboles. ¿Qué más? ¿Escuché por ahí? Puma. El pudú. ¿Dónde está el pudú? ¿Ese? Ahí. ¿Qué es el pudú? Uno de los más chicos. Muy bien, los más pequeños del mundo. ¿Qué más? Un puma. ¿Quién ha visto huellas de puma o ha tenido un encuentro con un puma? ¿Usted dónde vio? ¿A dónde? ¿Cerca del aeropuerto? ¿Y lo viste cerca? Lejos. Bueno, está mucho más cerca de lo que pensamos, ¿ah? Ocupan nuestros mismos senderos. ¿Y este de aquí, usted, señor de barbita? Muy bien. ¿Quiénes conocen el concón? A ver, levanten la mano. ¿Usted lo ha visto o lo ha escuchado? No, lo he visto cuando venía viajando una vez de viaje. ¿Ya? ¿Que era de dónde a dónde? De Cunco. Bueno, el concón es un búho, un pájaro brujo que le dicen, y uno lo suele escuchar, hace como un mono, ¿cierto? Sí, eso, si ustedes lo han escuchado en la noche y se asustan un poco, no se asusten, es este búho que lo que anda haciendo es comiendo polillas, ratones. ¿Eh? Y es un búho muy lindo y difícil de ver. ¿Y este de acá? Monito del monte. ¿Y qué tiene de especial este monito? ¿Es un monito o un ratón? ¿O ninguno de los anteriores? ¿Ah? ¿Es un? ¿Por ahí lo escucho? Marsupial, ¿cierto? En Chile tenemos como 5 marsupiales, 5 especies más. Y este es uno que está acá, muy cerca de donde nosotros vivimos, y le dicen monito, ¿por qué? ¿Quién sabe? Trepa, ¿no es cierto? Tiene la capacidad de hacer esto con sus manitos, ¿ya? Un dedo ponible así. Y la cola también, la cola la tiene así, prensil, se puede colgar de las ramas. Bueno, ¿de qué vamos a hablar hoy día? Estamos, ¿no es cierto?, en un contexto de la transición. ¿La transición entre qué? Entre cómo estamos viviendo actualmente y un futuro en el que probablemente el petróleo ya no va a existir o va a ser tan caro que no vamos a poder usarlo. Por eso se habla de transición. Entonces, a lo que postulamos es que poco a poco tenemos que tratar de ir consumiendo menos energía externa, es decir, producir nuestra propia energía. Y el depender menos de la energía externa tiene que ver con tener ecosistemas funcionales. ¿Qué es un ecosistema? ¿Quién sabe? ¿Mm? Lo que nos rodea, ya podría ser como el medio ambiente. ¿Qué más? ¿Qué entienden por ecosistema? Todo lo que está a nuestro alrededor. Ya el ecosistema se define como un sistema, ¿no es cierto?, que tiene elementos vivos y no vivos y que están relacionados entre sí. ¿Ya? Por ejemplo, en un bosque, ¿qué es lo vivo? Los árboles. ¿Y lo no vivo? Las piedras. ¿Las hojas son vivos o no vivos? Pero las hojas que se caen están en una transición, podría decirse, ¿no es cierto? Se la están comiendo muchos microorganismos y se están transformando en un suelo. Y que tengamos entonces estos sistemas funcionales, es decir, que estén funcionando sin energías externas, tiene que ver con la biodiversidad y tiene que ver entonces con una agricultura menos dependiente también de energía externa. ¿Qué es la biodiversidad?
Se define, por ejemplo, como diversidad biológica. También una definición más simple es la diversidad de la vida. Y más complejas son todas las especies de plantas, animales, microorganismos y ecosistemas y procesos ecológicos de los que forman parte. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, si tenemos un picaflor y tenemos un chilco, el chilco, la planta de chilco, ¿no es cierto?, es parte de la biodiversidad por ser una planta. El picaflor también, pero la visita de ese picaflor a la flor del chilco también es parte de esa biodiversidad. Son las relaciones también que existen entre plantas, animales. También ustedes van a escuchar que se habla de diversidad genética, ya que es la variación genética dentro de una especie. Por ejemplo, cuando uno ve un bosque de guayes, ¿son todos iguales esos guayes? No, ¿no es cierto? Unos tienen la hoja un poquito más grande, otros tienen... ¿ah? ¿Otros qué? Tienen forma, unos tienen el tronco bien derechito para arriba, ¿no es cierto? Eso es una misma especie que es el guaya, ¿no es cierto?, el roble, pero hay diferencias entre sí. Nosotros mismos, pues somos una misma especie, miren cómo somos de distintos, ¿verdad? Cada uno es único. Esa es la diversidad genética. Después, diversidad de especies, son las distintas especies que uno encuentra en un ecosistema. Y también a mayor escala, diversidad de ecosistemas o comunidades. ¿Cuánto se sabe de la diversidad del mundo? ¿Ya? Miren, aquí en este círculo, en azul, lo que más hay en el mundo son insectos. ¿Ya? 1,4 millones de especies han sido descritas hasta la fecha. Y eso son estimaciones, ¿ya? Después los hongos también son bastante abundantes. Las bacterias, después tenemos el grupo de los vertebrados. Las plantas, miren que son pocas, ¿ah?, en comparación con los insectos. Y uno dice, pucha, pero ya está todo descubierto, ya están todas las especies descritas. Y no, cada año se están descubriendo nuevas especies. A lo mejor alguno de ustedes podría descubrir un nuevo organismo para decirle al mundo, miren, aquí hay un nuevo animalito que nadie lo había descrito antes. ¿Ya? Falta mucho por descubrir. Por ejemplo, este anfibio fue descubierto hace muy poco, una bacteria. Bien, ¿qué está pasando con la biodiversidad hoy en día? ¿Cómo creen que está hoy en día la naturaleza? Amenazada, ¿ya? ¿Por qué? ¿O por quién? Por el ser humano, ¿ya? O sea, nosotros mismos. Se dice que estamos viviendo la 6ª crisis de extinción masiva de especies, ¿ya? Ha habido 5 extinciones por causas naturales, ¿ya? Yo me imagino que ustedes han estudiado en el colegio estas extinciones, y hoy en día estamos viviendo una que es a causa de una sola especie, que es el Homo sapiens, nosotros, ¿cierto? Ahí están las extinciones que han habido a lo largo de la historia. Y en este último siglo han desaparecido en una tasa más o menos entre 100 a 10.000 especies por año. ¿Ya? Es decir, que en un año se pierden entre 100 a 10.000 especies distintas. ¿Ya? Por ejemplo, ¿ustedes conocen la ranita de Darwin? ¿No? La ranita de Darwin es una ranita muy chiquitita que vive acá en nuestros bosques. Y habían 2 especies, ¿ya? Muy parecidas, pero que tenían diferencia. Hay una de esas especies que ya desapareció. Y esa ranita tenía la particularidad de ser la única especie en el mundo donde el papá rana, después de que los huevitos eran fertilizados, ponía aquí los huevos, ¿ya? Crecían, y cuando crecían, los tiraba afuera. Y una de esas especies ya desapareció. Lo que uno esperaría que de manera natural desapareciera son 1 a 10 especies por año. ¿Ya? Imagínense, 100 a 10.000, y esto debería ser lo que desaparece. Y aquí hay un gráfico
que muestra especies marinas, mamíferos, aves, todas las especies, lo que se extinguió en el pasado, lo que se está extinguiendo actualmente y lo que se espera de acuerdo a cómo estamos usando los recursos y la naturaleza, en rojo. Y un organismo internacional ve que la pérdida de biodiversidad es uno de los problemas más graves que tenemos hoy en día como humanidad. Y que la biodiversidad es el soporte de la vida. Porque uno dice a veces, bueno, pero se extingue una especie en el bosque y a mí, ¿qué me afecta? ¿Cierto? Eso es lo que uno piensa a veces. Yo sigo viviendo mi vida, voy al súper, voy al colegio, juego con mis amigos, no me afecta en nada. Pero ¿por qué la biodiversidad es crucial? Es muy importante. ¿Quién sabe? ¿Quién me podría decir algo? Que tiene relación con lo que hablamos al principio, de lo que les gustaba a ustedes de la naturaleza. A ver, alguien dijo por ahí frutos. ¿Qué tendrá que ver la biodiversidad con poder comer frutos? La polinización, las abejas. Exactamente, dentro de la biodiversidad, ¿no es cierto?, están los insectos, que decíamos que eran abundantes, y la polinización, que es crucial para poder comer fruta, es gracias a que existe biodiversidad. Entonces los cultivos, todas las cosas que nosotros comemos, de verduras, de frutas, están íntimamente ligadas con la biodiversidad. ¿Quién toma agüita de algo cuando tiene algún dolor? ¿De qué toma agüita usted? De menta. ¿Cuando le duele qué? La guata. La guata. ¿Y usted? De menta también. ¿Quién más? ¿Quién toma otra agüita que no sea de menta? Manzanilla. De manzanilla. ¿Para qué? Como antiinflamatorio. Ya. Ahí tenemos dos ejemplos de dos especies distintas que sirven como medicamento. Dependemos de la biodiversidad mucho más de lo que nosotros pensamos para curarnos. De hecho, muchos de los remedios que uno compra en la farmacia originalmente se sacaban de la naturaleza y lo que se hace hoy día es que se copia algo que está en la naturaleza y se produce de manera artificial en un laboratorio. Y se siguen encontrando nuevos medicamentos en la biodiversidad. ¿Qué más? Acumula y recicla nutrientes que son esenciales para la vida, por ejemplo, el carbón, el nitrógeno y el oxígeno. Absorbe y degrada los contaminantes, ¿ya? Recarga las napas subterráneas, protege cabeceras de cuencas, sirve de amortiguamiento para aluviones y lluvias torrenciales. ¿Cuántos toman agua de pozo acá? Ya. ¿El agua de pozo de dónde viene? De las aguas subterráneas que también se llaman napas, ¿cierto? Ya, ¿y esa agua originalmente de dónde viene? Gracias a qué llega a las napas. De la lluvia, ¿no es cierto? Y relacionado con la lluvia están los árboles, ¿verdad? Si tenemos todos los cerros pelados, por ejemplo, ¿ustedes creen que habría agua en las napas subterráneas? No. ¿Por qué no? Llovería menos, tal vez. ¿Qué más? No se absorbería. No se absorbería, ¿no es cierto? El agua que cae en los árboles ayuda a que sea absorbida mucho mejor, que recargue las napas. Además, produce suelos y protege de la erosión. También hay otros servicios, voy a pasar rápido, como la polinización, la conservación del suelo, la dispersión de semillas, la regulación del clima local. No sé si ustedes han escuchado que dicen, oye, antes aquí era muy lluvioso y ahora está muy seco este lugar. ¿Han escuchado esos comentarios? ¿A qué creen que se debe eso? ¿Ah? Ya, eso es como muy global, pero así localmente. Una de las grandes causas es la deforestación, ¿ya? Bueno, y los problemas que está sufriendo la biodiversidad, algunos voy a mencionar, es la fragmentación. ¿Qué significa fragmentar? Así en términos comunes, dividir, ¿no es cierto? Entonces pasa que grandes áreas que antes tenían bosque se subdividen y muchas personas lo que hacen es cortar todo lo que había,
sin dejar ni siquiera un pedacito de bosque que pueda, por ejemplo, unir estas dos parcelas o estos dos espacios, ¿ya? ¿Y por qué serán tan importantes bosques que unan espacios? ¿Quién se moverá por ahí? ¿Como cuáles animales? El zorro, ¿quién más? El puma, la huiña, los insectos, el conejo y la liebre, que no son animales nativos, pero son muy importantes para el puma, porque es parte de su comida, de su dieta. Las aves. ¿Ya? Y aquí, por ejemplo, tenemos la diferencia entre dejar grandes espacios de bosque y pequeños espacios de bosque. Tenemos pequeños espacios de bosque donde pueden haber animales, pero si no pueden conectarse con los otros bosques, finalmente lo más probable es que ese grupo de animales desaparezca, ¿ya? O termine enfermándose. Y ahí vemos lo que se hace muchas veces en el campo, que se ponen animales hasta que ya la erosión es tal que aquí no va a crecer nada más. Las carreteras también son algo con lo cual la biodiversidad se ve afectada. Por ejemplo, estos caminos a Caburga, y esto que ven aquí, ¿qué creen que es? ¿Un gato doméstico o un gato silvestre? ¿Cuál será? La huiña, ¿ya? La huiña, igual que la pantera, tiene una versión que es con manchita, moteada, y la otra, ¿cómo se llama? ¿Alguien sabe? La huiña. Esta es la huiña melánica, se llama así. ¿Ya? Tiene las manchitas, pero el contraste no existe, entonces hay que verla muy de cerca para notarla. Bueno, y la huiña requiere, ¿no es cierto?, de fragmentos de bosque y conexión entre los bosques. Antes en esta zona había una nutria silvestre que era parte de nuestra biodiversidad, pero ¿qué ha pasado con las orillas de los ríos? ¿Qué pasa? Miren, ¿qué falta aquí? Árboles, ¿no es cierto? La gente compra esto y corta. Ni siquiera les deja acá un espacio para poder moverse. La introducción de especies también es un problema. ¿Ese saben cuál es? Un tipo de hurón, un tipo de nutria, el bisón, ¿ya? ¿Y este? Jabalí. Dos especies muy agresivas que afectan al pudú. El bisón come huevos, así que afecta a las aves de corral también, los gallinos. Acá no, pero el castor ha sido un problema también en Magallanes. Miren lo que logra hacer. Ojalá no llegue nunca acá. Y la biodiversidad es tan importante en el mundo y estamos perdiendo tanta biodiversidad que se definieron algunos lugares donde era importante conservarlas porque había especies que si desaparecían de ahí se acababan para siempre en todo el mundo. Y si se fijan en el mapa, ¿quiénes están dentro de ese? Chile. ¿Por qué? Porque Chile tiene Una selva fría. ¿Usted qué va a decir? Chile tiene alta diversidad de animales porque toca todos los... ¿Ecosistema? Sí. Ya, pero mira, si nosotros comparamos con Costa Rica o con Brasil, ¿tenemos muchas o pocas especies de plantas o de animales? Muy pocas. Entonces, ¿qué es lo que nos hace estar en este grupo? Endémicas, ¿ya? O sea, tenemos animales, flora que está solamente en Chile y en ningún otro lugar del mundo. Eso significa ser endémico. ¿Ya? Hay una planta que se toma para el hígado, que está aquí en Pucón, que incluso se exporta a Alemania, que es endémica solo de Chile. ¿Cuál será? El boldo. ¿Ya? Y así hay varios ejemplos, sobre todo en los anfibios, en los reptiles, las lagartijas. ¿Ya? ¿Y cómo se protege esta biodiversidad? Algunos dicen, bueno, tenemos un 22% de nuestro territorio bajo alguna categoría de conservación, ya sea parque, reserva. Sin embargo,
el 40% de todo eso son nieves eternas o altas cumbres. ¿Cómo será la biodiversidad en esos lugares? ¿Alta, baja? Muy baja, ¿cierto? Son pocas las especies que logran resistir las nieves eternas o las altas cumbres, casi ninguna. Por otro lado, en Pucón mismo, ¿cómo son nuestras áreas protegidas? A ver, rápidamente, áreas protegidas de Pucón. Con alta vegetación. Ya, pero ¿cuáles son las áreas protegidas de Pucón? ¿Dónde? Parque Nacional Huerquehue, ¿qué más? Parque Nacional Villarrica, Santuario El Cañi, ¿qué más? Parece que ahí estamos, ¿cierto? Quelhue, que es parte del Parque Nacional Villarrica, y bueno, algunas iniciativas privadas, ¿no es cierto? Está Namuncay con una iniciativa privada. Gran parte de estas zonas protegidas en invierno quedan con nieve. Entonces, ¿qué harán los pumas, las huiñas? Bajan y entran en los terrenos que son privados, ¿cierto? Y ahí entonces es donde conviven con todos nosotros. Y ahí entonces tenemos esta biodiversidad, ¿ya? Rápidamente, jabalí introducido. Pitío. ¿Quién lo conoce? ¿Cómo se llama? El pitío. ¿Viste? El chucao. ¿Ya? Dentro de las aves hay 33 especies nativas, 55% están en el bosque templado, hay 23 especies que son de bosque y 75% del total de las aves son endémicas del bosque templado, que es un bosque que hay solamente en Chile y Argentina. ¿Ya? Ahí tenemos el carpintero, ¿no es cierto? ¿Este cuál es? ¿El papá, la mamá? La mamá, el papá, el macho, ¿cierto? ¿Recién? ¿Y ese? ¿Cómo se llama este? No, no es picaflor, miren el pico, muy cortito. Come insectos principalmente. Anda en grupos. No. Ya, del grupo de los churrines, pero... Rayadito. El rayadito, pero también tiene otro nombre acá, ahora nomás. Bueno, estas son especies que usan el bosque, ¿ya? Y uno dice, bueno, ya, pero corto el bosque, igual van a estar, igual van a visitar mis árboles. Pero miren lo que se ha visto, ¿ya? En las áreas que están intervenidas, miren la cantidad que hay. Miren en los bosques maduros, ¿ya? Y en los bosques de araucaria. ¿Por qué les gustarán los bosques viejos con árboles maduros? Para crear sus nidos. ¿Ya? ¿Y cómo crean sus nidos? En árboles que están más o menos muertos o podridos. Entonces necesita de árboles viejos que él pueda perforar y hacer estas cavidades. Después del sotobosque. ¿Qué es el sotobosque? La parte de abajo de un bosque, ¿cierto? Más o menos hasta 1 metro. ¿Y cómo es ese sotobosque? ¿Quién ha estado en un bosque maduro? En Huerquehue. ¿Cómo es? ¿Es sin nada? Denso. ¿Qué hay ahí? Ya, pero ¿qué tipo de vegetación? Hay quila en los bosques más degradados, arbustos, ¿no es cierto? Helechos. Y esta característica de sotobosques densos y con vegetación de distintas formas, ya hierbas, helechos, es lo que ha hecho que se llame selva también. Valdiviana o... Por eso tiene esas características. Y ahí hay un grupo de aves que les gusta mucho este sotobosque, que son el churrín, el huet o gallareta, colilarga y chucano. Mamífero. Estas son fotos que se han sacado acá en un estudio que está haciendo la Universidad Católica de Villarrica, que han puesto cámaras en los bosques, ¿ya? Y cuando pasa el animal, le saca una foto, ¿ya? Y ha descubierto todos estos mamíferos viviendo en el bosque. El puma, el chingue, ¿ya? Zorro, miren, es uno de los que ha salido más veces fotografiado, el más fotogénico de todos. ¿No?
zorro. ¿Cuál es la diferencia entre estos dos? Ya, uno es más claro y otro es más oscuro. ¿Y cómo se llaman? Culpeo, chilla, zorro chilla. Ya, el zorro chilla es más chiquitito y miren, es bastante menos abundante que el zorro culpeo. ¿Ya? Muy importante en la dispersión de frutos, ¿ya? Que eso ayuda entonces a la planta que está creciendo en un lugar a que pueda crecer en un lugar muy lejano. Y he introducido jabalí, perros y vaca. ¿Ya? ¿Sí? Ah, ya. Ya, gracias a usted. Gracias, chicos. Nos vemos. Chao. Otro día les podré hacer la charla al colegio, ¿ya? Para que terminemos. Ya estamos como en el tiempo. Ya, me queda poco. Ya. Bueno, y esta fauna está conviviendo a diario con nosotros, cruzando los caminos, eso es en Metreñehue. Y se ha visto que, por ejemplo, el puma necesita fragmentos grandes de bosque. Se ha calculado que hay más o menos 3,5 individuos en 100 kilómetros cuadrados. La huiña, ya este gato que muchas veces tiene mala fama porque entra a los gallineros, ¿no es cierto? También es un tremendo consumidor de ratones, ¿verdad? Ratones portadores del virus Anta. Y es uno de los felinos más pequeños del mundo. También se ha visto que necesita más o menos más de un 50% de cobertura de bosque en 1 kilómetro cuadrado. Ahí ustedes pueden ir sacando ideas de cómo podemos conservar o potenciar la presencia de estas especies en nuestro territorio, ¿ya? Y agricultura. Recién estábamos en una charla de agricultura ecológica y existen muchos tipos de agricultura. Esta foto fue sacada cerca de Pitrufquén. ¿Conocen esta especie? Es raps, ¿no es cierto? Una especie oleaginosa se cultiva para el aceite. No sé si es transgénica o no, no lo he logrado averiguar. Pero podríamos decir que esto es un tipo de agricultura de grandes extensiones, un monocultivo, ¿ya? Un solo cultivo en una superficie muy grande. Generalmente está asociado a una mano de obra muy baja, se cosecha y se siembra con maquinaria. La ganadería, ¿no es cierto?, también es un tipo de agricultura, aquí no se ven, pero están las vacas ahí. Y en esta zona, sobre todo en la zona de Pitrufquén, están estos que son para mí tesoros, que son los hualves. ¿Quién sabe lo que es un hualve? ¿Hualve? ¿No? Son zonas húmedas, ¿ya?, con gran presencia de agua, por lo tanto ahí crecen especies de bosque que les gusta el agua, como los canelos, ya varias del grupo de la Rayán, y son zonas de reservorio de agua. ¿Qué es lo que ocurre o cuál es la gran realidad que está ocurriendo ahora? La gente que tiene vacas deja a sus vacas pastorear y les permite que entre estos hualves. Y si ustedes pueden ver, la erosión, ¿ya? El agua. Aquí había otra foto. Bueno, había otra foto donde el agua está completamente turbia. No sé, para mí es como echarle tierra al vaso de agua que uno se va a tomar, ¿no es cierto? Si uno tiene este tesoro, que es un reservorio de agua, en su territorio, en su campo, y mete las vacas ahí. Bosques donde se ha sacado totalmente el sotobosque y se transforman en plantaciones prácticamente. ¿Cómo será eso en relación a la cosecha de agua? Ustedes pueden ir sacando sus conclusiones. Ahí están las vacas. Los loteos o parcelaciones, no tiene que ver con agricultura, pero sí es un desarrollo que estamos viendo y que está relacionado a la biodiversidad. Ya camino a Caburgo uno puede ver parcelas de 1000 metros que están ofreciendo ahora. Imagínense el efecto que puede tener esto en la conservación de la biodiversidad.
Dos preguntas entonces. ¿Podemos vivir sin agricultura? ¿Podemos vivir sin agricultura? No. No, ¿no es cierto? O sea, podríamos estar comiendo maqui a rayar un ratito, pero necesitamos de los alimentos que se producen con la agricultura. ¿Qué tipo de agricultura, no es cierto? Ojalá fuéramos en transición hacia una agricultura orgánica, pero no todos podemos estar todo el día en la huerta. Denis sabe, todos los que tenemos huerta, cuánto tiempo implica, ¿no es cierto?, poder producir los alimentos. ¿Y podemos vivir sin biodiversidad? Claramente no, ¿verdad? Entonces, ¿qué se puede hacer? Zonificar, ¿ya? Si tengo un gualbe dentro de mi territorio y tengo vacas, bueno, hago un cerco para que las vacas no entren en ese bosque y cuido el agua que tengo ahí, ¿cierto? Y dejo un espacio para producir vacas, para producir leche. ¿Qué más? Ser un consumidor exigente. Por ejemplo, un grupo de consumidores en Inglaterra está pidiendo que sus alimentos que están en el supermercado sean de campos donde se conserva la biodiversidad, y eso exigió a que los productores de fruta de la zona central hicieran toda una política para hacer conservación en sus campos. Si tenían bosque, conservar el bosque; si tenían canales, dejar vegetación nativa en los canales. O sea, ahí hay un ejemplo de lo que podemos lograr como consumidores exigentes organizados, ¿ya? Agricultura orgánica, consumo de leña certificada y con plan de manejo, plantar especies nativas, reciclar, reducir, reutilizar, reparar, consumir menos. Antes de ir a comprar algo pensemos, ¿lo necesito realmente? ¿Ah? O lo vi en la propaganda y era tan bueno que llegué a necesitarlo. ¿Ah? Por ahí estaba esa frase: compramos para votar y votamos para comprar. ¿Ah? El sillón viejo ya no me sirve, voy a ir a comprar uno nuevo. Comprar local. Tenencia responsable de mascotas, y ese es un temazo aquí en Pucón. Potenciar el control de las especies exóticas. ¿Ah? Miren ese bicho, jabalí. ¿Ah? Quisiera yo encontrarme con ese, miren el colmillo. Educación, lo que estamos haciendo acá. Y bueno, transición, ecosistemas funcionales, agricultura sostenible, conservación de la biodiversidad. Eso. No sé si hay preguntas, comentarios.